Semana Mayor. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor en Semana Santa. Un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, en este especial de Semana Santa, hoy Viernes Santo. Y tenemos para compartir con nosotros esta experiencia testimonial al hermano Juan Elías. Bienvenido, Juan Elías, que nos va a compartir su experiencia, pero siempre demos lugar a la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del versículo 25 al 36. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y de aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dice: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y lo retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermano Juan Elías, ¿qué nos puedes contar tú a la luz de la Escritura y la experiencia previa al encuentro con Jesús y luego tu experiencia con el crucificado que ha resucitado? Pues gracias ante todo por este espacio que nos permite compartir nuestra experiencia de vida, y creemos firmemente que pues el Señor nos está dando muestras de su amor. Yo me puedo identificar con dos personajes en este hermoso texto del Evangelio. Uno de ellos es pues del soldado que le da a beber vinagre a Jesús. Antes de tener una cercanía y una relación con Jesús, pues creía ciertamente que era el Hijo de Dios, pero no tenía una intimidad con Él, y muchas veces le ofrecí vinagre a Jesús con mi soberbia, con mi forma de pensar autosuficiente. Creía también que yo lo podía hacer todo y que no necesitaba de más nadie. Entonces, pues muchas veces me he visto como aquel que le ofrecía vinagre a Jesús realmente, y no lo mejor de mí, no tener una intimidad con Él, en donde muchas veces despreciaba a los demás, los trataba como personas que no valían, o lo miraba con altivez, con espacios donde la gente tenía que servirme a mí, y yo era el que decidía, yo era el que aportaba, yo era el único que podía hacer las cosas, y las personas tenían que hacerlo a mi manera. Y definitivamente pues ofendía mucho a Jesús con este gran pecado de la soberbia y creer que
yo puedo todo, ¿no? Creerme casi que no dependo de nadie, dependo de mí. Y pues definitivamente sé que eso fue un gran milagro del Señor, intervenir en mi vida para que no me perdiera y me fuera al abismo. Cuéntanos cómo interviene Jesús en tu vida. Bueno, Él siempre ha estado acompañándome, sobre todo pues desde que mi infancia y mi nacimiento tienen mucho que ver la mano prodigiosa de Dios, aunque yo no lo veía. Desde el embarazo de mi madre pues hay complicaciones, su RH de la sangre es A1 positivo y mi RH sanguíneo es A negativo. Y eso creó un conflicto tremendo en el cuerpo de mi mamá, hasta el punto de que casi el cuerpo de ella luchaba para echarme afuera, y desde los 6 meses de formación mis pobres riñones ya estaban bastante inflamados, luchando contra todos los anticuerpos que el cuerpo de mi mamá hacía. A la hora de nacer, pues vengo con una situación bastante complicada. La labor de parto comenzaron a las 12 de la noche, terminaron a las 5 de la mañana, puesto que venía transverso y pues ya estaba en una situación donde no se podía hacer cesárea. Trataron 2 doctores de enderezarme, uno empujando, tratando de acomodarme desde arriba, y otro pues ayudando a mi mamá por dentro. Fue bastante doloroso para mi madre. Al nacer pues también traigo una serie de complicaciones, el cordón umbilical, dos vueltas en el cuello, tenía hipoxia, no tenía oxígeno. Bueno, fue todo un drama tremendo porque las incubadoras del hospital estaban dañadas, fueron a buscar otras, se cayó la otra en el camino, y a lo largo de los primeros años de vida, pues convulsiones, 5 convulsiones en un día. Los doctores, pues nací alérgico a todo tipo de alimentos, desde la leche materna hacia adelante, y en esos momentos pues había junta médica cada vez que iba al doctor, porque no sabían por qué estaba en esta nueva situación. Ahora, ciertamente los doctores decían que viviría 1 año, que viviría 3 años, que viviría 5, uno solo decía que 15 años. Y en todo esto, pues yo pasé del hospital cada 2 meses, tenía que ir a inyectarme anticuerpos, padecí todo tipo de enfermedades durante la infancia, y el Señor siempre estuvo acompañándome allí. Y ya desde los 7 años comencé a venir al Cristo Negro de Portobelo con mi familia pidiendo por mi curación. Desde allí mi mamá hace una promesa de que si el Señor me curaba, yo era de Él. Pues más adelante, ya a los 13 años dejé de tener alergias, podía ya comer de todo cuando antes no podía comer absolutamente nada. Posteriormente, cuando ya hice retiros en Chitré, de mi confirmación, pues me fui acercando a Jesús, y el punto cumbre, digámoslo así, ocurre en el año 2000, cuando después de haber sido catequista de confirmación 2 años y medio, acompañé a unos jóvenes al retiro de renovación juvenil en Chitré, y allí en una experiencia de confesión experimenté el amor de Dios Padre. Había estado formando fila, y en medio de la fila pues un sacerdote mayor confesaba con bastante lentitud, decía yo en ese momento, tomaba su tiempo con cada penitente, y me cambié de fila hacia otro sacerdote junto con todos los muchachos que estaba acompañando de la pastoral juvenil. Y cuando me tocó a mí, el nuevo sacerdote al que había ido a formar fila, pues se levantó a almorzar. Así que me tocó regresar a donde estaba el sacerdote mayor. Y cuando me confesé con él, ocurrió algo que no vi que sucediera ni con ninguno de los que estaba delante de mí, ni con varios de los que estuvieron después de mí, que eran los jóvenes a los que yo estaba acompañando. El sacerdote, al terminar la confesión, me da la absolución y me da un abrazo y me dice: bienvenido a la casa de tu padre, te estaba esperando. A partir de ese momento comencé en una intensidad de oración, puesto que yo me había terminado mis estudios de ingeniería náutica y necesitaba embarcarme. Y entonces conocí a la mamá de una de las jóvenes que nos estaba acompañando, y
ella como esposa de un diácono también se dedicaba a la oración. Comenzamos a orar por mi embarque y ahí es donde me reconcilio con la Virgen María, que es la gran hacedora de que yo esté aquí realmente. Mi embarque salió, pues no había muchas posibilidades. La Evergreen nos llama a 15 de mis compañeros para hacer la entrevista y de esos, pues realmente habían solamente 5 cupos para los 15. Yo estaba posicionado por el inglés en el 7º lugar, aunque por mi nota estaba en el 2º. Oramos bastante, el rosario y la Eucaristía, y por la gracia de Dios, la intercesión de María, llegamos a obtener el primer embarque. Y durante ese año en que estuve embarcado, allí fue realmente donde me enamoré de Jesús por medio de María, el rezo del rosario, el ayuno, y me voy identificando luego ya de pasar de ser el soldado que le da vinagre a Jesús a querer ser como Juan el apóstol, a querer ser como Juan el marino que ama a Jesús, ¿no? Entonces, más o menos es un poco de mi historia de antes y después. Bien, y ahora vamos a la parte medular. ¿Cuándo ya entiendes que el Señor quiere algo más de ti? Precisamente cuando estoy terminando ese embarque, pues durante los 6 o 8 primeros meses, pues iba a todas las discotecas, iba a todos los bares que pudiera ir a disfrutar de... Me gusta bailar, me gusta bastante pues ir a fiestas y pasármela bailando. Pero en la medida que iba haciendo el rosario y la oración, pues me voy desapegando de esto y con un deseo de Dios. Cuando bajo, me traen a conocer a Ciudadela, que no sabía de su existencia. Yo tenía alrededor de 10 años que no había venido a Colón, y cuando venía con una intensidad, mi corazón latía fuertemente diciendo: ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Y al pasar la puerta de Ciudadela, sentí como que había llegado a mi casa, donde había estado ausente por mucho tiempo. En ese proceso comienzo pues a frecuentar a los hermanos. Mi carrera y todo lo que yo había soñado estaba al alcance de la mano. Con 24 años pues tuve un carro, una maestría, una joven que hubiera formado una familia conmigo, tal y cual como me la recetó el doctor. Y pues tenía todo a pedir de nada más tocarlo con la mano. Pero en ese momento pues quedé prendado de la experiencia del amor de Dios y de la Madre, y en ese proceso pues decido hacer una experiencia. El Señor pues toca mi vida de modo que en el Santísimo un día me propone: mira, tengo esta oferta para ti y libremente acéptala o no. Yo puse mis condiciones. Yo le dije: bueno, te voy a dar 6 meses, si en 6 meses no me convences, me devuelves el barco que estoy dejando, la academia de taekwondo, porque pues también había sido atleta nacional, y también pues a esta joven con la que hubiera formado familia, el carro. Y así fue, aposté con el Señor y gracias a Dios perdí. Qué bueno, apostó y perdió. Vamos a un breve cambio y volvemos con ustedes para compartir este hermoso testimonio, hermano Juan Elías. Ya volvemos. Semana Mayor. Tiempo y oportunidad para transformar nuestras vidas, volviéndonos al misterio de la cruz, con aquel que nos amó hasta el extremo de padecer por ti y por mí. En breve regresamos con el Padre Teófilo Rodríguez en el programa Querigma de Amor en Semana Santa. Ya estamos de vuelta con su programa
Querigma de Amor en Semana Santa. Tiempo de oración, meditación y conversión. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor en este especial de Semana Santa, hoy Viernes Santo, con el testimonio del hermano Juan Elías. ¿Qué puedes contar, Juan, ahora de esa experiencia que has tenido con Cristo y lo que ha representado en tu vida en estos últimos años en tu vida? Bueno, gracias Padre por la pregunta, porque precisamente pensándolo así, ha sido un largo Viernes Santo. Ha sido un largo Viernes Santo estos 16 años de vida consagrada que ya tengo. Es de verdad un proceso de configuración con Cristo y de búsqueda de vivir en santidad que ha costado lágrimas, ha costado noche de sufrimiento y de desvelo, pero también lleno de alegrías. Y pues contemos un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Cuando pues decido finalmente entrar a la comunidad, primero pues había contado que aposté y perdí, había apostado con Cristo todo mi futuro brillante que tenía por delante, y pues eso me trajo pues una serie también de reproches. Mi papá dejó de hablar conmigo por 8 meses, soy su único hijo varón, y él soñaba con mis proyectos también. Llegó luego, después de 8 meses, a ofrecerme su CERPAN que le había dado el gobierno para que yo terminara la maestría que había comenzado. Pues dejar a mi mamá también sola, porque pues mis 2 hermanas también ya estaban fuera de casa. Eso pues desde allí comenzó una situación bastante intensa. Comencé pues a descubrir lo de la vida religiosa porque no tenía ni idea de eso, y pues hacer ajustes, a venir de un mundo donde me había preparado para ser jefe, para ser capitán, para ser quien liderara, a hacer la otra parte de seguir, de escuchar, de aprender, de callar. Pues fue unos meses muy intensos al principio. Luego me mandan a estudiar a Colombia con la vocación sacerdotal. En un principio yo fui precisamente porque creía en que en los superiores estaba la voluntad de Dios. No fue algo inmediato que yo sentí, bueno, quiero ser sacerdote. Pero estuve estudiando 1 año y medio con esa convicción de que en la voluntad de los superiores está manifestada la voluntad de Dios. Pero llegó un punto en donde ya dije no puedo más, porque todos mis proyectos anteriores yo los había deseado y lo había logrado y había soñado. Y le pedí al Señor propiamente que pues hiciera que también fuera mi sueño, no solamente el de Él, y que se convirtiera en nuestros sueños. Y es una de las oraciones que efectivamente Dios respondió de modo inmediato. Para el 4º semestre de estudios allí en Colombia, comienzo ya a soñarme con esto de ser sacerdote. Comienzo a soñarme con un pastor que huela oveja, que consuele el corazón de Cristo, como me venía enseñando la fraternidad, como venía descubriendo pues en la llamada personal. Pasaron esos 3 años de filosofía y luego pues realmente comenzó nuestro Gólgota. Nuestro Gólgota se convirtió en un proceso de bastantes necesidades. La comunidad nos pide 1 año de servicio pastoral que pues se convirtieron en 5 años. Esto pues sin ningún motivo aparente pues se detuvieron los estudios. Surgió un proyecto en Panamá sobre acogida y acompañamiento de menores en riesgo social. Eso pues trajo una serie de problemas que pues hasta hoy nos siguen a la fraternidad, no por nosotros sino por personal externo, y pues se detuvieron mis estudios 5 años. Luego pues aquí el obispo Monseñor Audilio pues nos manda a estudiar, pero con toda esta situación de calumnias y de difamación que nos estaba persiguiendo a todos los miembros de la fraternidad. Voy a estudiar en el Seminario Mayor San José, hago 3 años de la teología y nuevamente el seminario dice que debo hacer una pausa. Regreso al año siguiente, tenemos nuevo obispo ya, Monseñor Manuel, y entonces pues terminando la teología
pues esperamos nosotros continuar en el proceso y ser ordenados. De que salí del seminario hasta la fecha, pues ya vamos para el 5.º año. Y pues un proceso que normalmente dura 8 años para un diocesano o 10 años para un religioso, 12 máximo en algunas comunidades, pues ya yo llevo 15 para 16 en este camino de buscar vivir en santidad, de agradar a Dios, pero de todo también descubrir que la forma en la que la santidad se me haya sido dada para vivirla es dentro del sacerdocio, y anhelar ser un buen sacerdote, ver por un lado aquellos que abandonan el sacerdocio, ver en otro lado a las personas que carecen de quien las confiese, quien las escuche, quien las bendiga, quien les dé la comunión. Pues es un sufrimiento que solo pues bajo el manto materno de María y a los pies de la cruz podemos realmente ir padeciendo, porque no encuentro otra palabra, ¿no? Con la confianza puesta en Dios de que ciertamente Él mira a su pueblo y nos mira a nosotros para ser felices. Amén. Y eso creo que es el fruto de un sacerdocio ya en el corazón, porque es la oración del corazón, y que no tengo duda que será para tu santificación, porque son esos designios raros de Dios que a veces no entendemos, pero ocurren siempre para un bien. ¿Qué le dirías a ese pueblo que te está escuchando a nivel de este canal y en este tiempo de gracia que nos toca vivir? Bueno, antes que nada, darle gracias a Dios porque Él no se quedó en el Viernes Santo. Él no se quedó clavado en la cruz. Y ese es el centro de nuestra fe, un Cristo que padece, pero un Cristo también que vence la muerte, que resucita y que nos une a Él. Invitar a todos ustedes que nos están escuchando en este Viernes Santo, en medio de todo este dolor que vivimos, en medio de todas estas crisis de epidemias, de muertes, recordar que estamos llamados a algo más, que aquí somos simplemente transeúntes, que aquí solamente estamos de paso en vista a lo que Dios nos ha propuesto, que es la vida eterna, a ser cristificados. Y la única manera de ser cristificado es unirse totalmente a Cristo. San Pablo ya lo dice, si has muerto con Cristo, si has sido crucificado con Él, si has sido sepultado con Él, también serás glorificado. Estas palabras que se inventa San Pablo definitivamente a mí me marcan muchísimo, porque no es lo mismo morir una persona junto a otra en un accidente de tránsito que aquella madre que no muere, pero que su hijo murió en el accidente de tránsito, una parte de ella ha muerto con su hijo. Y esta realidad de unirse totalmente a Cristo, que desde el bautismo nos ha incorporado, no es la pasión de Cristo, es mi pasión. Él tomó mis cargas, mis culpas y las clavó en la cruz, pero no significa que ya yo me desentienda de eso. Y hoy, Viernes Santo, tiempo donde la iglesia se detiene para contemplar el amor extremo de un Dios que solo sabe amar con todo su ser, que no escatimó en nada para entregar a su Hijo, el inocente, el Cordero, por mi persona, por ti y por cada uno de nosotros pecadores, deicidas, porque fuimos los que lo matamos, y aún así nos sigue amando. Este es el tiempo en donde ahora más que nunca tenemos que valorar cuánto ha hecho Dios por mí. Viernes Santo significa que Dios hizo que su Hijo se hiciera esclavo para que Él, muriendo en la cruz, pudiera darme vida eterna. ¿Qué te invito yo? No te quedes aéreo, distraído. Mira lo que Dios ha hecho por ti, pero también lo que Dios espera que tú hagas por Él. Que lo ames con todo tu ser y que te entregues a la pasión que da vida, porque en Él hemos visto, tocado, escuchado, como ya diría San Juan, la manifestación de la vida. Y esta vida
que se hace uno con nosotros, nos ha dicho que todo aquel que la recibe tiene el poder de ser hijo de Dios, que es lo que ocurrirá cuando resucitemos con Él. Hermoso, hermoso el compartir. Y bueno, Juan, Elías, que estás al pie de la cruz como aquel primer Juan que estuvo padeciendo, pero que también fue el que pudo ser elevado a esa contemplación profunda. Los nombres tienen mucho significado. Que el Señor te bendiga. Gracias por este compartir. Gracias a ustedes, hermanos televidentes. Y pues recuerden, este triduo, mañana, sábado santo, no se olvide de también compartir con nosotros un momento de contemplación con nuestra Madre. Una vez más, nuestro agradecimiento. Gracias, Juan. Dios te bendiga. Y a ustedes, hermanos, por la sintonía que nos han expresado. Quédese con esta música que con cariño le dedicamos. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Bendita cruz gloriosa que nos trajo la redención. Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Los esperamos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo.